669 millones de euros es el presupuesto de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud para 2023. Crece un 15% respecto a este año. Saludamos ya a Noemí Santana, que es la consejera responsable de este área. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Antonio. Bueno, señora Santana, casi el 38% de la población canaria está en riesgo de pobreza y exclusión social. ¿Qué partidas se van a destinar en estos presupuestos para ayudar a estas personas? Bueno, es un presupuesto que viene a fortalecer pues las políticas que hemos emprendido desde la Consejería de Derechos Sociales en los últimos 4 años. Desde que llegamos al gobierno con ese Pacto de las Flores hemos incrementado el presupuesto del área en un 45%. Cuando llegamos el presupuesto era de 460 millones, a día de hoy son casi 700 millones. Eso nos permite, por ejemplo, el doblar, como hemos hecho, la prestación canaria de inserción para llegar a más beneficiarios. Cuando nosotras iniciamos nuestra andadura, tan solo había protegida en la comunidad autónoma 5.000 personas. A día de hoy son más de 11.800 las que reciben la prestación canaria de inserción y además ahora vamos a aprobar la renta de ciudadanía que garantiza mayor derecho a la ciudadanía de Canarias. Se aprobará, esperamos, en el primer pleno de diciembre, y hemos incorporado, por supuesto, presupuesto para poder dotar a la renta de ciudadanía. Hemos puesto 80 millones de euros de recursos propios de la comunidad autónoma para la renta de ciudadanía, aunque la renta se elevará a más de 100 millones de euros con la incorporación de otros fondos que van a venir del Estado. Por lo tanto, creo que el dotar no solo de recursos económicos, sino también humanos a la consejería, más de 200 personas se han incorporado en los últimos 2 años, está dando sus frutos, está dando sus resultados, y vemos indicadores que antes eran impensables, como que en Canarias baja la pobreza. En el último informe AROPE vemos que desde 2008 no lo hacía y por fin empieza a revertir ese signo, empieza a disminuir la pobreza en Canarias. En el área de dependencia, los fondos para prestaciones económicas pasan de 34 a 64 millones de euros, es casi el doble. ¿Va a crecer el importe de las ayudas? ¿A qué se debe este aumento tan exponencial? Este aumento se debe a que de verdad nos creemos el que vamos a acabar con la lista de espera. Cuando nosotras llegamos al gobierno, el Observatorio Estatal para la Dependencia decía que Canarias, al ritmo que llegaba de resoluciones de expedientes de dependencia el anterior gobierno de Coalición Canaria, tardaría 60 años en acabar con la lista de espera de dependencia. El último informe del Observatorio de Dependencia, con nosotros en el gobierno, dice que a este ritmo de resolución de expedientes de dependencia que estamos llevando nosotros, acabaremos con la lista de espera en el próximo año. Nosotros nos creemos eso porque el ritmo es muy grande. Estamos ya en un año con una resolución de 6.800 expedientes y todavía queda un mes por delante, y a esa gente que se le resuelve su expediente hay que garantizarles su derecho, por lo tanto hay que pagarle. Por eso hemos subido o hemos incrementado esas prestaciones desde los 34 millones a más de 60 millones de euros. Por lo tanto, lo hemos doblado. Eso es porque de verdad nos creemos que vamos a hacer lo que prometemos. ¿Aumentar las cuantías? Sí, pero en un futuro. Primero queremos llegar a toda esa gente que todavía a día de hoy no está cubierta, que cada vez son menos, pero aún sigue habiendo mucha gente esperando. Por lo tanto, yo creo que hasta que no se garantice a cada uno de los ciudadanos que necesitan ser atendidos por el sistema de dependencia, que son atendidos, no podemos subir la cuota. Una vez hayamos cumplido, la subiremos. Según la Diputación del Común, en Canarias faltan 8.000 plazas sociosanitarias. La oposición la criticó usted en la comisión parlamentaria donde presentaba las cuentas porque dice que no hay grandes partidas en estos presupuestos para la creación de plazas ni residencias. Bueno, no solo está contemplada la partida del plan de infraestructuras sociosanitarios en el grado que han ejecutado pues los cabildos insulares, que al final son los que ejecutan el plan de infraestructuras. Nosotros lo financiamos, pero la ejecución depende de los cabildos, sino que además hemos incorporado para el plan Canarias Te Cuida de fondos europeos
26 millones de euros, que gran parte de ellos también será destinado a la creación de plazas sociosanitarias. Pero yo creo que el pensamiento de solo generar plazas sociosanitarias para atender a las personas dependientes es un pensamiento caduco. Yo creo que la oposición se ha quedado en la década pasada. Yo creo que la apuesta de futuro para atender a las personas dependientes es que puedan desarrollar su vida en su entorno, en su casa, y que allí se les cubra sus necesidades, ya bien sea a través de atención domiciliaria, a través de la asistencia avanzada, o que puedan tener otras alternativas como el cohousing, las viviendas intergeneracionales, cosas que planteamos en el Canarias Te Cuida, y además que es la apuesta por el nuevo modelo del sistema de atención a la dependencia del Estado, y también el modelo que nos apunta Europa, que es el correcto. 87 millones de euros se van a destinar a infancia y familia. Recientemente en comisión parlamentaria aseguraba usted que ya han solventado las irregularidades que se habían denunciado en centros de atención a menores con medidas de protección. ¿Qué fallos se han subsanado, consejera? Bueno, para empezar, esas irregularidades las detectó la propia Dirección General a petición pues de Irache Serrano, la directora general, que pidió la elaboración de un informe sobre la atención a los menores en los centros que dependen pues de los cabildos insulares y algunos de ellos también de la comunidad autónoma. Tuvimos 500 páginas de informe como resultado, y nosotras mismas, que fuimos las que detectamos esas irregularidades que nunca antes tampoco se habían detectado por gobiernos anteriores, lo denunciamos en Fiscalía. Lo que hemos hecho es más inspecciones en esos centros y además pues esas prácticas que entendíamos nosotras eran malas praxis en esos centros, pues ponerle remedio y decirles a las entidades que gestionan esos centros que si no se cambiaban esas prácticas, pues se cancelarían los contratos. De hecho, con algún centro lo que se hizo, porque se veía que no era viable que siguiera funcionando, pues fue clausurarlo. ¿Y a qué malas praxis nos referimos? Hombre, pues entre otras cosas, pues la alimentación que llevaban los niños no era adecuada, las actividades que se desarrollaban con los menores no eran las adecuadas, espacios muy ociosos y poco educativos para los menores. Bueno, son varias cuestiones las que abordaba el informe. El presupuesto del Instituto Canario de Igualdad crece casi un 8%, hasta casi 12 millones de euros. A este respecto, tengo que preguntarle por la ley del sí es sí. Ha dicho usted que en el caso de que haya algún resquicio que permita la utilización torticera de la ley, habrá que eliminarlo. ¿Hay jueces actuando así, consejera, de forma torticera? Afortunadamente son una minoría, pero sí que los hay. No olvidemos que en este país hemos tenido casos de jueces que absolvieron al Chicle, por ejemplo, por haber violado a su cuñada, y luego pasó lo que pasó, ¿no? Y este tipo de sentencias la hemos visto sentencias como las de La Manada y otras tantas que nos demuestran que hay jueces que no tienen perspectiva de género. Yo creo que aquí debería haber una especialización y una pedagogía en todos los ámbitos, pero también en el judicial, a la hora de aplicar una ley tan revolucionaria como la ley de solo sí es sí. Cuando uno va a un hospital y se va a operar del pulmón, pues no quiere que le opere un cardiólogo, que no es el especialista adecuado. Pues lo mismo debiera ser cuando a uno le juzgan o a una le juzgan en un juzgado. Y una última cuestión muy breve. ¿Le parece a usted que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha salido tarde a defender a la ministra Irene Montero? Yo lo que sé es que ha habido un ataque hacia una compañera que ha sido desproporcionado y que así lo ha entendido mucha gente, y más aún después pues del pronunciamiento de la Fiscalía, en la cual deja bien claro que es una ley bien redactada, y creo que en ese sentido había que cerrar filas con la ministra, como se ha hecho por parte de muchas compañeras y compañeros. Pues Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias.